Hoy estamos con Elena Álvarez. Ella es economista de la Universidad Católica, Master en Penn State, PhD en New School for Social Research en New York. Ha publicado varios libros, es conferencista y reconocida internacionalmente. Hoy vamos a conversar con ella sobre varios temas de actualidad. Elena, bienvenida. Gracias. Tú perteneces a un grupo que se denomina Ciencia Andina. ¿Nos puedes comentar un poco la historia de este grupo? Mira, Ciencia Andina es un grupo que formó un economista que falleció 3 años atrás, en julio, Carlos Amati León. Él era profesor principal en la Universidad del Pacífico, era agrónomo y economista agrícola, y formó un grupo multidisciplinario más o menos a principios del 2000 algo. Y con la pandemia, las reuniones, en vez de ser presenciales, se hicieron virtuales. Y digamos, es un buen legado de la pandemia tener ahora reuniones virtuales semanales. Cuando Carlos falleció en julio del 2022, le legó el rol de coordinador a otro profesor de la Universidad del Pacífico del Departamento de Economía, el profesor Guillermo Runciman, que es el que dirige Ciencia Andina. El propósito de Ciencia Andina es pensar el mundo andino de una manera amplia, ¿no? De sus orígenes, su historia, el manejo de la economía por cuencas, ¿no? Es de alguna manera pensar en el manejo del mundo andino de una manera prehispánica, ¿no? Donde las cosas funcionaban mejor porque era un mundo agrícola, ¿no? Y digamos, los españoles crearon una disrupción muy fuerte porque tenían otra forma de concebir el mundo y, bueno, colonizaron América, y nosotros éramos parte de América. Este grupo es multidisciplinario, tenemos antropólogos, sociólogos, economistas, agrónomos, ecólogos, ¿no? Y nos reunimos semanalmente en una página web que se llama visionarios.pe. Tenemos aproximadamente más de 200 presentaciones que se pueden usar como material didáctico para distintos cursos de universitarios, inclusive de secundaria, ¿no? Porque, digamos, el lenguaje es bastante fácil. Las reuniones son informales, son 2 horas, de 7 a 9 los miércoles. La primera hora es para la presentación del tema que se va a discutir y la segunda hora es para la audiencia. Y eso creo que es lo interesante de Ciencia Andina, porque todo el mundo puede participar. Después de 3 preguntas los presentadores responden, ¿no? Y es un grupo bastante, ¿cuál es la palabra? Bastante progresista, ¿no? Dejamos que distintos tipos de puntos de vista se discutan, ¿no? Hay muchísima gente bastante mayor. Nosotros ya tenemos carreras no concluidas, pero digamos que hemos hecho investigación, enseñado en la universidad, hecho consultorías, y lo que quisiéramos es ligar esto a gente más joven, ¿no? Que tiene más energía, que son los que van a liderar el país al final, ¿no? Pero es una cosa semanal. Somos un grupo como de 8 o 10 personas. Está, además de yo misma, ¿no? Bueno, Guillermo, que es el que dirige coordina el grupo. Ruth Shadi, que es una antropóloga que dirige el proyecto arqueológico de Caral. Tenemos a Christine Hunefeld, que es una historiadora ahora jubilada del sistema de universidades de California, en San Diego. Tenemos un psicólogo, Álvaro González. Tenemos a Raúl Hopkins, profesor en la Universidad Católica del Centrum. Tenemos Carlos de la Torre, economista independiente, alienista. Bueno, tenemos un grupo de gente multidisciplinaria. Entonces, cada semana nos reunimos y, digamos, cada 3 semanas decidimos
el mes de lo que vamos a presentar. Y cada uno de nosotros trae un grupo de personas, ¿no? Por ejemplo, hace poco discutimos la ley agraria. Se habla de la nueva ley, pero en realidad es una ley que se dio desde los años 90 para proteger a la agroindustria, ¿no? Y ahora la quieren cambiar, digamos, para nuevamente apoyar nuevamente a la agroindustria, ¿no? Y hemos tenido presentaciones por Laureano del Castillo, que es un abogado, y Eduardo Zagarra, que es un economista, y digamos, su evaluación es de que están pidiendo un subsidio que en la realidad no le corresponde porque ya han tenido suficiente apoyo a la industria naciente desde el año 96, 97, estamos en el 2025, digamos, los subsidios a cualquier sector económico, no digamos duran 10 años, ¿no? O algo así. Se llama industria naciente, entonces uno pone una tarifa, bueno, lo que Trump quiere hacer con todo Estados Unidos, ¿no? Pone una tarifa y en este caso no es una tarifa, sino se les pide que paguen pocos impuestos, ¿no? Para que inviertan las ganancias en el mismo sector, ¿no? Entonces la ley esta ley quiere que se restituyan la bajada de los impuestos a la industria para protegerlos, pero en realidad la industria no necesita eso, porque ya ha sido suficientemente protegida y es muy exitosa. Pero hay personas dentro del grupo que piensan que eso que es injusto para la ley, que hay partes de la ley que son interesantes, que hablan de agroecología, productos orgánicos y qué sé yo, y que en realidad son adornitos para ver, pero nosotros vamos a tener una persona que dentro de poco que va a volver a hablar sobre el tema de la ley desde una perspectiva distinta, ¿no? O sea, es un grupo bastante heterogéneo, multidisciplinario, progresista, que quiere entender mejor el Perú, ¿no? Gracias. Tú recientemente has publicado un libro, tú me invitaste a la presentación que se hizo. Aquí tenemos el libro. ¿Nos puedes comentar algunos temas del libro que quieras rescatar o compartir con la audiencia? Bueno, el libro es un libro sobre agricultura y desarrollo rural en el Perú. Es un libro que compilé en honor a un economista español, José María Caballero, un economista que vino al Perú en los años 60, fines de los años 60, vino a trabajar reforma agraria y fue contratado por la Universidad Católica, donde yo era alumna y trabajaba como jefe de práctica porque acababa de terminar mis estudios de bachillerato. Y bueno, yo tuve una relación personal con él en el sentido de que él fue mi asesor de tesis. Luego él me contrató para un estudio sobre reforma agraria en el Instituto de Estudios Peruanos y hemos tenido una relación intelectual bastante fructífera, ¿no? Era un economista bastante progresista, bastante multidisciplinario. Era un economista riguroso, pero al mismo tiempo respetaba otro tipo de disciplinas, porque la economía se ha convertido en una especie de una cosa rígida, ¿no? Una cosa como un carril, ¿no? Que solamente ve ciertas cosas, ¿no? Él veía más, ¿no? Trataba de incluir otras ciencias sociales dentro de la información de lo que era la economía, ¿no? Ahora, el libro no es sobre él, el libro es en honor a él, pero sobre el Perú, sobre el desarrollo agrario del Perú, ¿no? Entonces hablamos del trabajo de él mismo, de la evolución del pensamiento de Caballero. Yo hago un análisis sobre desarrollo rural en general, pero hay aspectos de reforma agraria importantes que se discuten en el libro. Hay aspectos de agua. Agua es un tema que nosotros no estudiamos cuando se trabajó el estudio de reforma agraria que hicimos en el Instituto de Estudios Peruanos, pero agua es un elemento fundamental para la agricultura. Si no hay agua, no hay plantas. Ustedes pueden tener tierra, pero si no tienen agua, necesitan las dos cosas, ¿no? Y entonces hay 3 capítulos sobre agua.
Luego hay capítulos sobre agricultura familiar. De los 2 millones y pico de agricultores, digamos, el 90% son pequeños agricultores y esos son los que producen la comida en el Perú. Si eso desaparece, nos quedamos sin comer, ¿no? Entonces, el libro en general da una visión, creo que bastante completa, de lo que es el mundo rural peruano en los últimos años. Además, los autores son personas que conocen la agricultura peruana bastante intensamente, ¿no? Que han trabajado este problema por mucho tiempo. Entonces, son trabajos sustantivos, ¿no? Es un libro de 300 páginas más o menos. Se publicó en marzo del 2022 virtualmente en la Universidad del Pacífico, en la Universidad Católica y luego en Ciencia Andina. Se está vendiendo en la librería Sur. Yo tengo ejemplares a la venta o para donar, ¿no? Y digamos, si ustedes quieren conocer la agricultura peruana, digamos, ahí tienen una buena referencia, desde puntos cuantitativos a puntos históricos, ¿no? Y que les da una buena idea del funcionamiento del desarrollo rural en el Perú, ¿no? Gracias, Elena. Una siguiente pregunta, y es algo que tú me mencionaste en la pre-entrevista, es ¿cuál es tu opinión sobre el rol del gobierno para resolver problemas en la actualidad? ¿Cómo se está manejando? ¿Qué es lo que está pasando? Danos tu opinión, por favor. Bueno, yo tengo una opinión del gobierno bastante pesimista, especialmente de los últimos 5 años, ¿no? Primero por los cambios permanentes desde el PPK hasta ahora de gobiernos, significa que no hay estabilidad, digamos. Cuando uno cambia un ministro, cambia la forma como se ve el sistema, digamos, de minería, agricultura, industria, ¿no? Entonces, el tener muchos gobiernos, por definición, le va a crear a uno problemas de inestabilidad, ¿no? Porque cada uno es borrón y cuenta nueva. Bueno, entonces, hay todo un problema de corrupción que yo, la verdad, no la había visto nunca. Le estaba mencionando a Esteban una ponencia que estamos haciendo con Carlos Quispe para Sepia y para otros sitios sobre lo inocente que significa pedir que el gobierno haga políticas en pos del bien común. Digamos, tenemos un gobierno que está dando leyes que favorecen no al bien común, sino a bienes particulares, ¿no? Que son nefastos para el crecimiento económico del país. O sea, se está destruyendo la Amazonía, se está contaminando los suelos, se está contaminando el agua, se está contaminando el hábitat de grupos indígenas en la Amazonía. Claro, no solamente pasa en el Perú, ¿no? Pasa en Colombia, pasa en Ecuador, pasa en Brasil, pero eso, el que pasa en otros sitios, una cosa negativa no lo hace positivo, ¿no es cierto? Entonces, lo que está pasando ahora es, no sé si a lo mejor es porque yo ya no vivo en el Perú, pero es muy triste, ¿no? Porque no se ve, perdón, no se ve que el gobierno está trabajando en pos del bien común, sino está trabajando en pos de lo que beneficia digamos, a intereses particulares, ¿no? Y entonces, eso es muy triste, muy triste. Sobre todo porque yo soy mujer y es la primera vez que tenemos una mujer como presidenta, ¿no? Y la verdad que será porque las mujeres somos madres, ¿no? Yo espero que las mujeres tengamos, digamos, más interés en que, digamos, todos los niños estén mejor comidos, mejor educados, ¿no? Pero la presidenta no parece que, digamos, yo estaba leyendo una cosa de relojes, una cosa de cirugía plástica. Bueno, es absurdo, pues, es absurdo, es una vergüenza. A mí me da vergüenza, como mujer, ¿no? En fin, no sé si te contesté. Sí, Elena, una siguiente pregunta es, ¿qué opinas de los cultivos alternativos a la hoja de coca en el Perú? Mira,
El desarrollo alternativo es una idea interesante. Yo he escrito en realidad bastante sobre el desarrollo alternativo. El desarrollo alternativo es una idea de, bueno, si tienes coca, ¿no? Al principio era, bueno, en vez de coca pones naranjas. Bueno, no funcionó. Entonces, en vez de coca pones naranjas, cacao, piña, ¿no? Tampoco funcionó. Entonces, después se generó otra idea. Bueno, en vez de coca pones cualquier otra cosa. Digamos, cualquier cosa que te genere ingresos alternativos es alternativo a la coca. En verdad, la gente quiere alternativas para vivir. O sea, nosotros hicimos estudios en los 90 con el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en donde enviamos a un grupo de encuestadores a ver cocaleros y no cocaleros, ¿ya? Los cocaleros tenían carro, lavadora, televisor, ¿qué no tenían? No tenían buen agua, toditos estaban con alergias, no tenían pistas, ¿no? No tenían los bienes públicos, tenían bienes privados, pero no tenían bienes públicos. Ahora, la idea del desarrollo alternativo es que ustedes generan alternativas de ingreso, que la gente lo que quiere es tener una vida decente, no poder comer, poder tener un sitio para vivir, ¿no? Y si uno genera pueblos en donde tienes un hospital que no sea muy caro, ¿no? Tú puedes pagar buenos colegios, pistas, ¿no? Jardines, parques, ¿no? O sea, si uno genera bienes públicos, ¿no? A lo mejor la gente entra a los sitios en donde el ingreso es menor, pero digamos uno tiene la tranquilidad de que la policía no va a venir, porque digamos los cocaleros, que eran los que ganaban menos, eran siempre los que sufrían más, porque la policía entraban, sacaban la coca, desplantaban la coca, qué sé yo, y en realidad los que ganan más son los que van más arriba del sistema. Ahora en el Perú se está produciendo cocaína, o sea, no es la coca, digamos la alternativa, uno no compara el precio de la coca con el precio de las naranjas, es el precio de la cocaína con el precio de las naranjas. Entonces, ahí pues no hay, digamos, estás hablando de miles de dólares mientras pues, estás hablando de cientos de dólares. Entonces, ofrecer alternativas tiene que ser una cosa de largo plazo, tiene que ser una cosa efectiva, ¿no? Y bueno, tiene que haber gente que quiere hacer el cambio, ¿no? Y bueno, ahora el problema del desarrollo alternativo, o sea, el problema no es solamente el desarrollo. Ahora, antes cuando yo empecé a estudiar coca en los años 80, era tráfico de coca, tráfico de cocaína. Ahora tienen ustedes minería ilegal, tienen tala ilegal, tienen tráfico de animales exóticos, tienen tráfico de personas, mira, tienen todo, ¿no? Entonces, bueno, mi teoría es de que el haber tenido desde los años 60, 70 tráfico de drogas ha creado las condiciones para entrar a otro mundo ilícito, ¿no? Cuando el precio del oro se dispara a principios del año 2000, se crean incentivos para entrar a ese negocio, ¿no? Entonces, ya tienen ustedes la plata de la cocaína, entonces tú compras toda la maquinaria, ¿no? Para entrar a ese otro negocio, ¿no? Entonces tienen un disparo, digamos, de la economía ilegal, ¿no? Richard Webb, por ejemplo, habla del despegue rural en el Perú, ¿no? Digamos, ha habido mejoras en el mundo ilícito, ¿no? Pero también hay un despegue en el mundo ilícito, ¿no? Donde tienen ustedes, además del tráfico de drogas, tienen otras actividades ilícitas, ¿no? Pero eso tiene que terminar, porque está destruyendo la Amazonía, porque está destruyendo la mitad de gente que vive en esas zonas. Hay defensores del medio ambiente que los matan como si fueran moscas, ¿no? O sea, yo le contaba a un amigo colombiano, habían matado a, no sé, 30 personas, y él me dice, pero acá han matado a 120. Bueno, el que sean menos en el Perú no quiere decir que no sea una tragedia, ¿no? Entonces, eso debe de terminar, ¿no? Pero el asunto es que, ¿qué gobierno puede hacer eso, ¿no? O sea, donde todo el mundo, si todo el mundo es ladrón, el que es decente es un problema, ¿no es cierto?
Entonces, eso yo no sé cómo se compone, la verdad. Entonces, Elena, una siguiente pregunta. En la pre-entrevista tú me comentaste la existencia del grupo Salud con Lupa. ¿Nos puedes comentar un poco sobre este grupo y qué es lo que hacen y qué, en todo caso, qué hallazgos han tenido? mira, yo en realidad no conozco exactamente quiénes son, los he leído en el internet. Me parece que es un grupo de muchachos, de jóvenes que trabajan en el mundo cibernético, ¿no? Y que estaban preocupados por la salud. Entonces, no sé cómo se las ingeniaron para sacar muestras de productos alimenticios que se vendían en distintos mercados en Lima, me parece 18 mercados, y descubrieron que Salud con Lupa descubrieron que los productos estaban contaminados. ¿Contaminados con qué? Exceso de plaguicidas. Hicieron lo mismo para otras ciudades en el Perú y también han encontrado que los alimentos están contaminados con plaguicidas. Y esto es un grupo joven, ¿no? Yo he visto los nombres, o sea, no son nombres conocidos, pero son gente joven que están haciéndole un favor al país, ¿no? O sea, yo no los conozco, pero me parece interesantísimo lo que están haciendo, que sigan con eso, porque es la única forma de entender lo que está pasando, ¿no? Ahí tú me comentaste una anécdota de la quina orgánica, ¿no? Que justamente tenía... Bueno, una profesora de la Universidad del Pacífico, eh, Angie Iguchi, que estaba viendo lo de la contaminación, contactó con Salud con Lupa porque este grupo también iba al río Chillón y recogían los envases de los plaguicidas que los dejaban tirados. ¿Ya? Se supone que hay toda una cantidad de protocolos cuando uno trabaja con sustancias nocivas, tiene que tratarlas de una manera especial porque son venenos, entonces hay que ponerlos en envases especiales, hay que usar guantes, ¿no? Mascarillas, qué sé yo, ¿no? Y entonces esta profesora estaba interactuando con esta Salud con Lupa y a ella se le ocurrió ver qué pasaba con productos envasados. Y empezó por la quinoa. Se compró 27 bolsas de quinoa normal y quinoa orgánica. Las puso en un laboratorio y el laboratorio concluyó que aún las quinoas orgánicas tenían químicos. Y no, pues, están pagando más, 10, 20, 30% más por un producto que se supone que es superior y no es superior. Y bueno, eso es gente joven que está trabajando, ¿no? Y que están, digamos, interactuando juntos, ¿no? Porque, digamos, todo eso ha motivado que otra gente siga investigando el problema de la contaminación de los alimentos en la oferta alimenticia peruana, ¿no? Elena, una pregunta interesante que me mencionaste antes de la entrevista era el tema de la tala ilegal, que uno normalmente podría pensar que básicamente se talan los árboles para exportar maderas exóticas, caoba, cedro, etcétera, u otras que sean más caras. Pero tú me comentaste que habían otros hallazgos de motivaciones a la tala ilegal. ¿Nos comentas, por favor? Sí, mira, nosotros, usando la información de la Superintendencia de Bancos y Seguros, hay una unidad de la Superintendencia que solamente trabaja actividades ilícitas en el Perú. Y el número que corresponde a la tala ilegal parecía muy pequeño. Digamos, por ejemplo, para el 2024 concluimos que más o menos 10% del PBI del Perú era ilícito. Pero ahí los rubros más grandes eran minería ilegal y tráfico de drogas. Y el rubro de tala ilegal era muy pequeño. Entonces, mi asistente, que es una persona bastante minuciosa, ha estado investigando los números y primero que nada que nosotros importamos madera. Nosotros no somos exportadores netos de madera. Puede ser que haya exportación de madera, ¿no? Pero lo que hemos encontrado es que la tala ilegal es para hacer aeropuertos ilícitos, para, digamos, para crear condiciones para hacer agricultura, ¿no? Te talan los árboles y tienes espacio para cultivar, ¿no? Pero no hemos encontrado, digamos, que se esté exportando madera rara, ¿no? O sea, no estoy diciendo que no lo haya, pero simplemente los números, lo que hemos encontrado es que es más bien destruir los árboles para dar espacio a hacer otras cosas, ¿no? Pero vamos a seguir investigando, digamos, todo esto es, acuérdense, cuando uno trabaja mundo ilegal es muy difícil de estudiar. Es más,
por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar cosas de drogas, fue muy difícil convencer a las fundaciones de que nos financiaran porque tenían miedo de que nos fuese a pasar algo. ¿No? Bueno, es muy complicado, ¿no? Y muy peligroso. Entonces, pero hay que seguir haciéndolo porque si no nos enteramos de lo que está pasando, ¿no? Pero una siguiente pregunta que realmente es de mucha actualidad es, tú viviendo en el extranjero y viendo, lógicamente, cada que vienes al Perú o por noticias, por distintos medios, ves todo lo que está pasando del tema político, la coyuntura, bueno, ciertos escándalos, etcétera. ¿Hacia dónde crees o percibes que puede ir el Perú como sociedad de aquí en adelante, a un futuro? Ay, qué tal pregunta. Bueno, la verdad que es bien triste lo que se ve, ¿no? Se ve mucha corrupción, se ve que se está favoreciendo grupos que no deberían ser favorecidos, ¿no? O sea, hay una cantidad de partidos políticos, ahora yo no sé cuál puede pasar en la segunda vuelta, ¿no? Pero necesitamos que la gente joven despierte y se compre el problema del país, ¿no? Y que quiera postular para las elecciones, ¿no? Y que quiera cambiar y mejorar ese país. Si no, yo lo veo bastante negro, ¿no? O sea, yo vivo en Estados Unidos y, por ejemplo, lo que está pasando ahora en Estados Unidos es una cosa muy, pero muy triste. Yo nunca pensé, y yo me fui en el año 74, son más de 50 años que yo he visto, digamos, la evolución de ese país. Nunca he visto una cosa como lo que está pasando ahora, ¿no? Un presidente que pisotea las leyes, que tiene asustada a la gente, ¿no? Pero nunca pensé, la verdad que escuchando a una persona como Donald Trump, hay gente que puede votar por él, ¿no? Una persona vulgar, una persona desinformada, una persona que miente, ¿no? O sea, yo no me explico cómo la gente puede votar por alguien así, ¿no? Pero, bueno, había un Bolsonaro parecido a él y también votaron por él, no sé. Pero yo no tengo muchas expectativas positivas. O sea, quisiera creer que, digamos, va a aparecer alguien o alguien que van a comprarse el problema del país y que van a hacer un mejor gobierno, que van a hacer algo positivo para el país, pero la verdad que no veo a dónde puede estar eso, ¿no? Una última pregunta para cerrar esta entrevista es, queríamos saber tu opinión sobre la importancia de la destrucción de la Amazonía y el tema del medio ambiente para el futuro del mundo. Ay. Bueno, yo desde hace varios años estoy trabajando con un grupo de antropólogos y abogados que trabajan en la Amazonía aquí en el Perú. Y la verdad que todas las investigaciones que ellos hacen es fundamental. Es una maravilla que ellos tengan los recursos para poder ir a los sitios, porque una cosa es leer el artículo y otra cosa es estar en el sitio, ¿no? Ir, tomarse el bote, ¿no? El ómnibus, la camioneta, el helicóptero, ¿no? Y estar en los sitios y poder decirle al mundo que está pasando esto, porque hay un montón de gente que miente, ¿no? Que dicen que han ido y que no están diciendo la verdad, pero con el grupo con el que estoy trabajando, lo que estamos viendo es muchísimas injusticias, invasiones de tierras protegidas, ¿no? Tierras que deberían dejarse para que el mundo siga viviendo, ¿no? Tierras que no deberían estar invadidas, están invadidas, grupos amazónicos que están siendo cooptados, ¿no? Gente que entra en actividades ilícitas porque no les queda otra, ¿no? Ríos contaminados, una cantidad de ¿cómo se llama?, de aeropuertos ilícitos, ¿no? Bueno, una serie de cosas que son terribles y que van a acabar destruyendo la Amazonía, destruyendo los pulmones del mundo. Y bueno, a los defensores los están matando. Parece que hay menos muertos en el Perú, más muertos en Brasil y más muertos en Colombia, pero es la misma Amazonía, ¿no? Entonces, tenemos que proteger ese mundo, tenemos que
hacer algo para que la gente se entere de que esto no puede seguir siendo como está, ¿no? Hay que evitar que esto continúe, ¿no? Pero en la medida que tengamos un gobierno de que genere las condiciones para que se deforeste más, que quieren hacer carreteras que no se deberían hacer. Porque una vez que uno se hace una carretera, tiene que talar árboles, botar árboles, hacer el espacio, ¿no? Y bueno, todo eso crea condiciones para que se creen pueblitos. Entonces todo eso sigue destruyendo la Amazonía, ¿no? Y entonces el gobierno, como yo le decía a él, el gobierno es parte del problema, ¿no? En la medida de que el gobierno piense en el bien común, piense en las generaciones que vienen, en la medida que eso suceda, tendremos un mundo mejor, ¿no? En fin, yo ya estoy de salida, tengo más ayer que mañana, ¿no? Entonces, es la generación, la que tiene los 20, 30, la que tiene que comerse el problema, ¿no? Entonces, nosotros, los viejitos, les estamos contando de que esa es la misión de ustedes, para sus hijos, para sus nietos, ¿no? Y la verdad que tampoco es tan difícil. Entre todos, digamos, si uno empuja, ¿no? Varios que tienen la fuerza, podemos mover el mundo, ¿no? Bueno, Elena, muchas gracias. Ha sido un placer que hayas compartido tu experiencia y todas tus vivencias con nosotros. Esperamos contar contigo en un futuro. Gracias.